Ok, entonces vamos a comenzar nuestro cuarto año. Al fin entramos al cuarto año, ¿verdad? Si volteamos a ver un momento para atrás, nos vamos a dar cuenta que dejamos atrás la penumbra de la pandemia, el triste capítulo oscuro y gris, nefasto de la pandemia, que fue un desafío completo para todos nosotros. Hoy estamos entrando a nuestro cuarto año de Instituto Bíblico. Bienvenidos todos los participantes, todos los valientes, todos los esforzados que han llegado hasta esta última etapa. Sean bienvenidos y los felicito. Algunos se quedaron en el camino, no sé las razones, pero no pudieron. Pero la Biblia dice que esto no es del que corre o el que quiere, sino de que Jehová tenga misericordia de él. Y el que persevera hasta el fin, ese obtendrá la victoria, ¿verdad? Como dice, como dice el libro de Apocalipsis, bienaventurados, bienaventurados los vencedores, bienaventurados los que venzan, ¿verdad? Bienaventurados los que culminen el último, el cuarto año de este instituto bíblico que tiene como propósito formar obreros, tiene como propósito ayudarle en su formación teológica, ayudarle a que usted sea un obrero equipado, un obrero con recursos, un soldado bien equipado, no solo con un arma, sino con toda la logística, con todo el conocimiento, con toda la capacitación, con un bagaje muy nutrido para presentar defensa del Evangelio y para predicar la gloriosa y bendita palabra del Señor. En aquel día, cuando el Señor nos llame al tribunal de Cristo, nos pararemos ante Él y nos preguntará el Señor, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste con lo que recibiste en el instituto Sinaí que tú estudiaste? Y usted le dirá al Señor, pues mire Señor, yo me dediqué también a formar obreros, a discipular personas, a instruir a los niños, a instruir a los jóvenes, a dar consejería matrimonial. Yo me dediqué, Señor, a restaurar a los caídos, a tratar con los presos, a dar consejería a los drogadictos. Yo me dediqué, Señor, todo lo que recibí en el instituto, yo lo entregué a aquellas personas en las aldeas, en los lugares remotos donde no hay un seminario teológico. Yo lo llevé, Señor, llevé todos los manuales, llevé todos los estudios y me dediqué a capacitar pastores, líderes, para que tu obra pudiese tener mayor consistencia. Y el Señor lo va a recompensar y va a pararse el Señor y va a aplaudir por todo el gran gesto grandioso que usted hizo en aquel día. El Señor lo coronará de muchos favores y de muy grande galardón. Porque escrito está en el libro de Daniel capítulo 12, los que enseñan la justicia a las multitudes resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Esa es una palabra de la boca del ángel al profeta Daniel en ese libro glorioso.
Entonces, hoy estamos aquí. Nos quedan consejería cristiana, demonología, ministro aprobado, administración de la iglesia, nos queda el curso de liturgia y creo que hay un curso más que nos queda, son 6 cursos, ¿verdad? Son 6 cursos que nos quedan. Esto quiere decir que usted ya ha aprobado 17 cursos. Vamos por el número 18 y el número 19 de 23. Ya se acerca el final. Bueno, educación cristiana. Ayer publiqué la clase de educación cristiana, ¿verdad? Ayer publiqué los primeros 2 capítulos o las primeras 2 lecciones. Le recuerdo, vaya leyendo el manual de educación cristiana. Vaya leyendo el manual de educación cristiana. No le voy a aceptar que usted me diga que no, porque ya estoy tratando con gente de 4º año. Ya no estoy tratando con niños que están recibiendo crecimiento espiritual, que son bebés en el instituto. Ya ustedes de 4º año, ya usted está en la etapa ministerial. Ya está en la etapa ministerial. ¿Ok? Ya usted es un adulto en este camino. Entonces no se le olvide. Vaya leyendo lección por lección, resúmalo en una sola página, lo más importante de cada capítulo del manual que le compartí de educación cristiana. ¿Ok? Porque si usted deja pasar el tiempo, no, es que el semestre termina en noviembre, pero leer y resumir son 2 cosas diferentes. Si usted no es un buen lector, lo va a agarrar un año entero leyendo ese manual. Pero si usted es un buen lector, porque la lectura se vuelve un hábito cuando nosotros la practicamos constantemente. Y si usted no puede resumir, va a tener otro problema. Entonces lo que yo quiero es que usted lea y resuma al mismo tiempo, lección por página. Después, no solo es eso, me lo tiene que hacer letra número 12, el estilo de la fuente New Times Row, ¿verdad? Que esa es la letra que a mí me gusta. Y lo va a pasar a PDF con todo y su portada, bien hechito todo. Bien hechito ese manual, ¿verdad? Ese resumen, perdón. Y después va a exponer un tópico de ese manual del que más le llamó la atención, me lo va a exponer por la página de Facebook. Ok. Esa es la instrucción para educación cristiana, ya están las clases allí. Ahorita vamos entrando al curso de consejería cristiana. Nuestro primer capítulo es la necesidad de la consejería cristiana. En esta fase o en esta área es donde tenemos muchos problemas. Vemos a gente dando consejo sin tener la más mínima idea de cómo aconsejar. Ese es el problema, por eso se plantea el capítulo 1, la necesidad de la consejería cristiana. La consejería cristiana sirve de advertencia para la conducta de la vida. Bueno, si usted quiere tener una luz importante acerca del consejo, váyase al libro de los Proverbios y usted va a encontrar que el consejo de un padre, ¿verdad? O sea, el libro de los Proverbios fue escrito por Salomón para su hijo. ¿Y quién era el hijo de Salomón? Se llamaba Roboam. Todo el libro de Proverbios fue escrito para que el señor Roboam fuese un hijo de bien. Entonces ahí está la consejería, ¿verdad? Sirve de advertencia para la conducta de la vida. Un consejo sabio dado a tiempo
puede ayudar a una persona en su vida diaria durante toda la vida. Un mal consejo dado a alguien puede arruinarle la vida por siempre, ¿verdad? Roboam, no Romoam, Roboam era el hijo de este señor llamado Salomón. Entonces, la consejería es amplia y se compone de muchas ramas. Nos concierne a nosotros en este curso lo que es consejería espiritual para alcanzar el mejor provecho de a lo que las Escrituras nos provee. Los miembros del cuerpo de Cristo necesitamos estar juntos y tener todo en común. Ella nos ayuda a poner en orden nuestra vida secular y espiritual. Debemos entender que todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida y especialmente en lo espiritual. Bueno, vamos a ir entrando en materia en este punto. Existen, dos tipos de personas. La que busca el consejo y la que no quiere el consejo, aunque esté con la soga al cuello. ¿Cómo funciona la consejería cristiana? Bueno, la consejería cristiana es como el combustible, ¿verdad? El combustible está en la gasolinería, porque es el lugar autorizado e idóneo para que esté depositado allí y sea servido a los automóviles, ¿no? Bueno, eso es así. Todos sabemos que allí está. Cuando dice el indicador del automóvil, le dice, ya estás en empty. Dice uno, vamos para la gasolinería. Ya puede hacer los puros centavos que ande usted, los junta todos, porque usted necesita comprar el combustible para continuar. ¿Ok? Entonces va a la gasolinería y compra el combustible y puede continuar. Pero como también puede decir, no, yo aquí lo voy a dejar, hasta aquí llegó, no lo voy a seguir usando, no voy a comprar combustible. Entonces, así hay gente que saben quién le puede dar un consejo. Ya su tanque de su vida está vacío, está en un problema porque está vacío, sabe quién le puede dar un consejo correcto y sabio, pero no se mueve, ¿verdad? No se mueve. Entonces ese tipo de personas son las que quedan botadas en el camino. Ahora, el que es dirigente, el que es responsable, el que es entendido, dice, no, yo para esto voy a pedir consejo. Por ejemplo, a mí a veces me toca atender pastores a las 11, 12 de la noche, me llaman, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, está bien, le digo yo. Fíjese que necesito consejos para hacer esto en la iglesia, ¿verdad? Entonces ya yo le doy el consejo. O otras personas que me han llamado y me han escrito buscando consejo. Entonces es importante entender lo siguiente. El consejo funciona cuando se pide. El consejo funciona cuando se pide y se pone por obra. En algún momento de nuestra vida vamos a necesitar consejo. Sea que nos guste ser aconsejados o no, vamos a necesitar un consejo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en nuestro dominio. Hay cosas que no están en nuestra facultad, ¿verdad? Entonces pedimos consejo. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, un pastor que le toque por primera vez hacer la Santa Cena, el culto, la ceremonia de Santa Cena, no sabe cómo hacerlo. Tiene que pedir consejo. Tiene que preguntar. Que le va a tocar casar por primera vez. Wow, tiene que preguntar. O sea, eso es algo que no está en un dominio común porque no se practica a cada momento. Pero cuando llegue el consejo,
o cuando pide el consejo, entonces, como dice acá, eso ayuda por siempre. Entonces eso es consejería cristiana. La necesidad de la consejería cristiana, un joven médico austriaco llamado Sigmund Freud principió su carrera como un psiquiatra. Este fue un hombre muy famoso, un tipo inteligentísimo. No era un médico común, ya que trató de analizar los sueños de sus pacientes. Esto es también algo tremendo, hermanos, analizar sueños. Hay gente que se acuesta con tanta hambre que sueña un montón de disparates, pero hay personas que tienen el don, bueno, no, yo no voy a decir que es un don, pero tienen esa cualidad de soñar y los sueños de ellos son muy coherentes y lo peor es cuando se cumplen. Porque recuerde que también Dios se manifiesta a través de los sueños, pero eso es algo peculiar del Señor. Pero analizar los sueños se requiere de una pasión tremenda por entender las cosas que piensa la gente o que sueña la gente para poder sacar un diagnóstico y así poder descifrar algunas cosas que funcionan en la mente de las personas. Indagó en sus secretos personales y desarrolló teorías acerca de la conducta humana y la forma en que piensan las personas. Deme un chancecito aquí. Entonces, escribió acerca del desarrollo humano. Deme un chance acá. Ok. Escribió acerca del desarrollo humano, la conducta anormal y los sueños, así como una teoría de consejería, a la cual le llamó psicoanálisis. O sea, un análisis mental, un psicoanálisis. Pastor, y entonces, ¿qué es esto? Bueno, el psicoanálisis funciona cuando usted está escuchando lo que otro soñó. Cuando usted escucha detenidamente lo que aquella persona soñó o lo que aquella persona quiere conocer o quiere que usted le ilumine, usted en ese mismo momento está analizando en su mente todo, ¿verdad? Todo lo que esté escuchando para vertir una opinión. Cuando Daniel escucha la detallada o el sueño detallado del rey, en ese momento hizo un psicoanálisis, solo que este psicoanálisis fue impulsado por el Espíritu Santo para interpretar el sueño del rey. Entonces, cuando usted me dice a mí, pastor, yo quiero que usted me ayude a entender este sueño, vamos a practicar un psicoanálisis de lo que usted soñó. Cuando usted o cuando una persona me dice, fíjese, pastor, yo tengo este problema, en mi matrimonio las cosas no funcionan bien, yo me comporto así, él se comporta así, pero al principio no fue así. Bueno, todo al principio es bonito, después va cambiando todo. Entonces, usted cuando está escuchando el problema de aquella persona, en ese mismo momento la mentalidad tiene esa destreza y esa capacidad que está escuchando y al mismo tiempo está haciendo un psicoanálisis. ¿Para qué? Para ayudarle a esa persona a identificar su problema. 2, identificar las causas que originaron el problema. 3, y cómo puede, o sea, hacer que el aconsejado se dé cuenta, acepte su fallo y poder encauzar al aconsejado por la línea donde puede
superar el problema. Yo sé que a usted de repente le han pedido consejo o le han dicho, mira, ayúdeme, tuve este sueño o me está pasando este problema. Usted usa su mentalidad y empieza a razonar todo lo que está escuchando. Freud también escribió acerca de la religión y sugirió que los creyentes eran psicológicamente inestables. Esta fue la sugerencia de Freud en ese tiempo, que los creyentes son psicológicamente inestables. Ahora, planteémonos nosotros esto. ¿Es cierto? ¿Es cierto que los creyentes somos psicológicamente inestables? ¿Qué entiende usted por inestabilidad? ¿Qué entiende usted por inestabilidad? O sea, inestabilidad es que una persona hoy está alegre, ahorita está alegre, al rato está amargada. Hoy está seguro, mañana está inseguro. Hoy prometió, así es, hoy prometió una cosa, mañana cambió de opinión. Entonces, en un gran porcentaje, Sigmund Freud tenía razón. Tenía razón que el creyente es psicológicamente inestable. Entonces, ¿cuándo se alcanza la estabilidad psicológica? Cuando alcanzamos la madurez en Cristo. ¿Ah? Otros le llaman bipolar, tiene razón, ¿verdad? Ahorita están alegres, 40 minutos después están furiosos o están frustrados, ¿verdad? Entonces, hay que enfrentar todas estas cosas. Imagínense usted, póngase usted en el lugar de un pastor. Póngase usted en el lugar de un pastor y que este pastor tenga una esposa que sea inestable mentalmente. Póngase usted en esa posición, que el pastor quiera agradar a su esposa, pero el presente que le trae no le causa ninguna gracia. ¿Por qué? Porque esta mujer es bipolar. ¿Cómo puede ser un pastor para encauzar a esta persona hacia un equilibrio mental? ¿Cómo puede ser un pastor con un matrimonio donde el esposo es bipolar? Si no tenemos la capacidad, no tenemos la formación. Dígame usted, ¿cuándo en su vida ha recibido un curso de consejería cristiana? Y le pregunto al mismo tiempo, ¿cuántas personas ha atendido usted que necesitan un consejo, pero que usted las ha aconsejado? Usted las ha aconsejado por la gracia de Dios. Usted los ha aconsejado porque el Espíritu de Dios está en usted, porque ha leído la palabra o porque de repente ha tenido un grado de experiencia en el camino del Señor. Pero porque haya recibido una capacitación, un entrenamiento, no. Es por gracia de Dios. El pastor es un psicólogo, es psiquiatra, es consejero. ¿Sabía usted que el pastor tiene que estar más entrenado en psicología que ningún otro sobre la tierra? Porque los problemas de las personas que le vienen o que le traen a él para solucionarlos son orquestados aquí, en la mente. ¿Ah? Personas con debilidad mental, personas con inestabilidad mental, personas con mente errática, personas con bipolaridad, personas con frustración, personas con traumas por cualquier índole, personas atrapadas o dañadas por las drogas. ¿Qué es lo que daña la droga? La mente. Obvio, el mayor sentido, que es casi
que es casi regenerable es la mente. Solo el poder de Cristo la puede regenerar. Usted no le puede inyectar el cerebro. ¿A dónde va a ir usted para que le inyecten el cerebro? Es la mente. Entonces, solo el poder de la palabra del Señor puesta en los labios de un consejero correcto puede ayudar a esa persona desequilibrada a volver al camino correcto, para que sea parte de esta sociedad. Entonces, la iglesia del Señor, especialmente aquellas personas, mire bien esto, qué difícil, aquellos ministerios que trabajan con privados de libertad, con personas que andan en las calles, ¿verdad? Indigentes, con personas que pertenecen a una clase social más pobre de los pobres, con alcohólicos, con drogadictos, con todas aquellas personas que están en el bajo mundo. Este tipo de ministerio debe de tener un cuerpo de psicólogos, debe de estar recibiendo entrenamiento psicológico y de pura consejería para poder ayudar a estas personas a restaurarse. Porque hay gente que se convierte al Señor. Hay gente que acepta a Cristo, hay gente que se bautiza, hay gente que se reinjerta a la sociedad, pero traen un área, señores, que no ha sido rehabilitada, que necesita consejería. ¿Ah? Necesita consejería. Entonces es importante la consejería cristiana. Vamos a ir avanzando. Principio de la consejería. Podemos asegurar que la consejería cristiana principió siglos antes de Freud. Ejemplo, Eliú dio consejería a Job en medio de su enfermedad. 1. 2. Un ángel dio consejería con Elías cuando éste estaba desanimado y solo en el desierto. Correcto. 3. Daniel dio consejería al rey Nabucodonosor, quien a causa de su desobediencia más tarde perdió la razón. 4. David tocó el arpa y trajo tranquilidad a Saúl cuando éste estaba atormentado por un demonio. 5. Jesús es descrito como el maravilloso consejero. Amén, así es. 6. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de creyentes que ayudaron, que dieron consejería y cuidaron el uno del otro. Bernabé aconsejó a Pablo, ¿verdad? Priscila y Aquila aconsejaron a Apolos. 7. La historia de la visita de Jetro a Moisés, esto es histórico. Esto fue histórico, el consejo de Jetro a Moisés. Entonces, la consejería viene desde muy, muy antes de Sigmund Freud, que se le conoce como uno de los padres del psicoanálisis. Significado de consejería. La consejería implica una relación de cuidado entre por lo menos dos personas. Una de ellas es el consejero, busca ayudar a la otra, que es el aconsejado, a resolver y anticiparse a los problemas de su diario vivir. Por ejemplo, cuando un padre le dice a un hijo, mira hijo, no te engavilles con estas personas, estos tipos te van a arrastrar a un problema. Eso le está dando un consejo para que evite un problema a futuro. En el trabajo de consejería, el consejero cristiano busca aplicar la sabiduría de Dios, como la enseña la Biblia, a los problemas de la vida. Existen argumentos científicos que son el resultado de un estudio analítico secular que pueden ayudar, pero el mejor consejo es el que esté en la palabra. Es el que esté en la palabra. Por eso es que el consejero tiene que conocer mucho la palabra para poder usar la palabra de Dios en aquellos
problemas que están en el corazón o en la mente humana. Veamos cuáles son las metas de la consejería. 1. Cambiar actitudes, acciones o valores. Cambiar actitud, su forma de actuar, su forma de accionar, su forma de ser, valores. 2. Aprender habilidades, por ejemplo, cómo relacionarse adecuadamente con las demás personas. Mire, hermano, hay gente que parecen, perdone la palabra que voy a usar, parecen de esos perros rabiosos. Nadie se les puede acercar. Son peores que esas enfermeras del hospital escuela. Son peores que las que atienden el registro de las personas. Hay cristianos que parece que solo de ponerles el collar y la cadena. Entonces la consejería ayuda para bajar la adrenalina de esa gente, ¿verdad? Y así volverse compatibles con los demás. ¿Cómo comunicarse? La consejería ayuda a cómo comunicarse. Mira, cuando estés predicando, no digas estas palabras. Cuando estés enseñando, no repitas estas palabras. No hagas esto. No te pongas esta ropa. No te pongas esto otro. Ese es un consejo correcto y sabio. Cuando vas a dar una consejería, cuando vas a una reunión, mira, no te pongas esto. No digas estas palabras porque no se oyen de acorde a lo que tú representas. Eso es un consejo. Cómo la persona puede comunicarse, cómo estudiar o cómo orar, ¿verdad? O sea, el consejo está en los 360 grados de la vida humana. 3. Reconocer y expresar sentimientos, tal como, sí, pues por eso se van a quedar aquí, ¿verdad? Porque como Cristo no viene por ropa, se van a quedar, ¿sí? Y le van a decir, Señor, ¿y por qué tú me dejaste? Porque tú parecías mujer de calle, casi desnuda en la iglesia, provocando la carne de los hermanos y haciendo pecar al pastor y a todo mundo. Por eso te quedaste. Porque me demostraste mundanalidad con tu ropa, aunque tu corazón decía que me amaba. ¿Verdad? Entonces, ese es uno de los peores errores doctrinales que pueden existir en un ministerio o en una iglesia. Tratar de imponerle a Dios nuestras costumbres paganas. A Dios se le sigue en espíritu y en verdad. A Dios se le obedece o no se le obedece, pero no puede estar entre los dos. No podemos pretender entrar al cielo con nuestras mañas, porque la carne y la sangre no heredará el cielo y un montón de gente se va a quedar. Entonces, es importante entender que el consejo es necesario. Amén. Por ejemplo, una de mis líderes venía a predicar, venía maquillada, traía esto, traía lo otro, y yo nunca les enseñé eso. ¿Por qué? Porque por esas cosas muchas personas tachan la palabra. ¿Ah? Por todas esas cosas, la gente dice, ajá, y miren la predicadora, ¿y cómo no voy a andar yo así también? Entonces yo la metí a la oficina y le dije, mire hermana, vaya, bájese el maquillaje, lávese bien la cara. Usted es una hija de usted, no ocupa tanto porque la palabra puede ser rechazada por esto que usted trae. Y mire, aceptó el consejo y le fue bien. Le fue bien. Hasta la vestimenta. Traía una falda, hermana, una falda. ah, Perdone que me estoy saliendo aquí, pero tiene que ver con el consejo. Traía una falda muy rajada y le subía mucho la pierna. Y yo como estoy en la oficina, yo veo todo el que entra para la iglesia, ¡pum!, la pared. ¿Por dónde va usted? No, que hoy me toca cantar. No, pero así no va a subir, I'm sorry. Vaya, cámbiese esa ropa y póngase ropa de acuerdo a la iglesia. Porque usted viene a servir a Dios. Usted entra aquí en el orden del templo, no en el orden del pastor. Entra en el orden del templo y Dios la va a llamar a cuenta. Ajá, hermana Tania tiene el tiempo para opinar.
Amén, amén. 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 Así es. Así es. Así es. Bueno, el pastor o es la clave o es el clavo. Y todos los pastores vamos a ser juzgados. Amén. O sea, aquí nadie se va a salvar, viejo. Todos los pastores vamos a ser juzgados por Cristo. Y le vamos a rendir cuentas de la doctrina que nosotros predicamos. Si predicamos o enseñamos la doctrina de Cristo o enseñamos nuestra doctrina. Porque la pregunta que se plantea aquí es la siguiente. Y esto también muchos hermanos van a ver esta clase después. La pregunta que se plantea aquí es la siguiente. Cuando usted se para en un púlpito, ¿a quién va representando? ¿Va representando a usted mismo o va representando a Dios? Porque si va representándose a usted mismo, se equivocó de lugar. Para eso hay otras plataformas como la política, como el gobierno, como el circo, como las cosas del mundo. Pero si va representando a Dios, entonces usted no puede llevar las prácticas del mundo porque eso se llama paganismo. Aunque algunas digan que la religiosidad, pero no entienden el término religiosidad. Eso es religiosidad. Mezclar el mundo con la religión se llama paganismo y los paganos no entrarán en el reino de los cielos. Cuando un hombre de Dios como el pastor, que es el filtro, le enseña a sus líderes y le dice, mire hermana, usted hija del rey, usted es hijo del rey, aquí hay libertad, aquí hay gozo, aquí el Señor no se fija en ropa y usted puede servir a Dios con libertad. Entonces estamos equivocando el término libertad y lo estamos cambiando por la palabra libertinaje. Como dijo el apóstol Pablo, que había muchos que habían convertido la gracia en libertinaje. O sea, si desde los tiempos antiguos esto se viene acotando, el apóstol Pedro en su momento protesta y dice que las siervas del Señor deben de abstenerse de cosas ostentosas. O sea, lo ostentoso es aquello que sobrepasa lo común. Ahora vemos mujeres que se pintan el pelo y se suben al altar y aquello se ha distorsionado, se pintan su rostro y el asunto es que no hay una diferencia. Yo no quiero hacer algo apologético, radical de estas cosas, pero lo que es agradable a los ojos de Dios
Es la pureza. Es la pureza del pueblo de Dios. El Señor desde un principio le dijo a Israel que debía ser diferente de los pueblos paganos. Hasta la vestidura, hasta el tipo de ropa, le dijo cómo debía de ser, cómo debía vestirse el judío. Entonces nosotros como el pueblo de Cristo, el pueblo del Señor, lavado en la sangre de Cristo, desde mi ética como pastor, como maestro, yo no permito que ninguna predicadora mía se suba al altar con aquellas capas de maquillaje, con ropa que no es ropa corregida. Por eso enseñamos en homilética cómo debe ser la postura del predicador. Ni los varones de forma informal. O sea, tenemos que tener nosotros respeto por al Señor y por su casa. Tenemos que mostrarle respeto a la santidad de Dios. La Biblia dice que el hombre no puede profetizar ni orar con la cabeza tapada. Hoy vemos un montón no son predicadores, son tipos monólogos cristianos que entretienen a la gente en las iglesias. Ahora los vemos con gorra. Ahora los vemos con sombrero. Es un irrespeto a la máxima y suprema autoridad que es el Espíritu Santo. A la mujer que la única mujer que se puede tapar la cabeza, bueno, la única persona que puede tapar la cabeza en la iglesia es la mujer. Pero al mismo tiempo Pablo dice, ella tiene un velo que es el cabello. Ese es su velo. Vemos un irrespeto. Vemos mujeres ceñidas en los altares. Si usted va a predicar, al menos conmigo, si usted va a predicar, usted tiene que venir corregida como una sierva del Señor, no como una señora que le impone a Dios lo que ella dice. A Dios no se le impone nada. Peligroso y nos corta el Señor. Esto es un tema terrible en las iglesias. Y hay ministerios que le causan dolor al Señor. Mire, cuando los sacerdotes entraban al templo, debían ir debidamente corregida su vestidura. Porque si ellos no llevaban su vestidura corregida, ahí quedaban muertos en el templo. Si el Señor aplicara esta ley a la iglesia de hoy, hermano, Dios mío, no hubieran iglesias. O tal vez así hubiera respeto a la casa de Dios. Vemos un montón de gente comiendo chicle. Vemos un montón de gente con sus viandas de comida dentro del culto. Vemos un montón de gente que dice malas palabras en el templo, en la predicación, en el altar. Se perdió el respeto por el Señor, se perdió el respeto por la casa de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hubo un consejo, no hubo un filtro, no hubo un límite. Discúlpeme, hermanos, pero todo aquel que está ordenado para predicar en esta iglesia, aquí se suben corregidos. Aquí se suben corregidas. Porque un montón de cristianas han hecho pecar a un montón de cristianos porque llegan enseñando hasta los lunares que no deben enseñar. O sea, eso se dice desde el principio. ¿Para qué? Para que haya un orden. Para que no nos volvamos fariseos religiosos. Para que no nos volvamos paganos. Por eso los judíos nos tiran plomo a nosotros. Porque dicen que nosotros somos paganos. Claro. Ven los espectáculos por televisión y por internet de las iglesias que hacen ese montón de shows cristianos. Que ahora las iglesias parecen discotecas. Eso no se necesita en el culto. Discúlpeme.
Pero el orden de Dios es uno y eso no se puede negociar. La iglesia del Señor no ocupa parecerse a una discoteca. La iglesia del Señor no ocupa humo. La iglesia no ocupa nada más como si fuese mundo. La iglesia lo que ocupa es que su gente llegue en santidad y en temor de Dios. Eso es lo que necesita la casa de Dios. Pero como le dijo Dios a Salomón, si tú no andas en los caminos que anduvo David tu padre, esta casa será como muladar delante de mí. Entonces hay gente que está súper recontra equivocado. Hay gente que está equivocada en ese aspecto. Hay gente que está equivocada. Creen de que están haciendo bien las cosas. Creen que eso agrada al Señor. Eso no te hace un mejor, eso no hace un mejor culto. Eso no hace un mejor momento de adoración. Lo que hace un mejor culto es que su gente llegue en temor y temblor delante de Dios. Es que su gente llegue en reverencia. Y ahora no hay reverencia. No hay reverencia. ¿Por qué? Porque le impusimos a Dios. Le impusimos, ay pobrecito, Dios es mendigo. Es mendigo el Señor. Le impusimos a Dios. Caiga la razón. Hay cosas que no se necesitan en el culto cristiano. Perdóneme si herí sus sentimientos, pero es la verdad. Dios viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y si no nos ordenamos hoy, al salir de este instituto bíblico, si no nos ordenamos, vinimos aquí de paseo. Vinimos aquí de paseo. ¿Qué es lo que quiere Cristo en la iglesia? Santidad, sinceridad, honestidad, fidelidad, amor verdadero, bondad, misericordia, responsabilidad, compromiso, transparencia. No ocupa más nada. Tú puedes sonar 40 chofares dentro de tu iglesia, pero si no estás haciendo las cosas bien en cuanto al espíritu, eso es. Así es, pastora. Así es. Hemos metido, le hemos impuesto a Dios. Le hemos impuesto a Dios nuestro pecado. Mujer que va a la iglesia con escote y enseña sus piernas, enseña sus pechos, que va en licra a la iglesia y enseña su ropa interior y enseña todo por delante y por detrás, le está imponiendo a Dios su pecado, pero no verá el rostro de Dios. Y dígale, no, usted es un religioso, usted es un radical, conservador. ¿Enfrenta estos obstáculos la consejería? Sí los enfrenta. Sí los enfrenta. Trate de aconsejar usted un pueblo desconsejado y encontrará pedradas. Encontrará pedradas. Es triste que en la iglesia del Señor se roben las cosas. ¿Ah? Claro, claro que lo puede parar. No le estoy diciendo que el pastor es la clave o el clavo. Si el pastor afloja, se fue todo con todo. Pero el pastor es el filtro. Porque a quien van a llamar primero va a ser a usted y va a ser a mí. Oíme, le va a decir el Señor, tú subiste a fulano de tal al púlpito. ¿Por qué lo subiste si estaba en pecado? Tú sabías que estaba en pecado. Tú sabías que había desbaratado un hogar. Tú sabías que era estafador.
Tú sabías que fumaba marihuana, tú sabías que era esto, tú sabías que cobraba impuestos, tú sabías que hacía lo otro. Dios nos va a llamar a juicio por eso. Fíjate que por el pecado de fulana de tal, que tú la subiste y toda la vida se vistió impuramente delante de mí y nunca le estorbaste en el camino, como lo censuró el Señor a Elí, perdón, contra sus hijos. Nunca le estorbó en el camino a los hijos. Por eso pecaron. Por eso pecaron los hijos de Elí, porque nunca les estorbó, nunca los paró, nunca los puso en disciplina. Y murieron. Y él murió también, pagó el precio por ello. Así es. Líder que no se sujeta, líder que no da fruto, líder que no se compone a sentarse, se ha dicho. Bueno, entonces, cuando hay consejería, déjela que se enoje. Dele un cafecito para que se arregle. Mire, cuando hay escasez de consejo, el pueblo va, el creyente va a tientas. Cuando un ministro no busca consejo, también comete errores. Porque hay que reconocer, hay que ser humilde. Hay que reconocer que cuando no podemos necesitamos pedir consejo. Número 5, tomar responsabilidad por cambios de conducta y actitudes. 6, reconocer el pecado, confesarlo y experimentar el poder de Dios. Cuando usted enfrenta a alguien que, o no enfrentarlo, cuando alguien lo busca a usted para consejería, usted, como ya le dije, escúchelo con atención y siempre trate de buscar la raíz del problema. Nunca haga leña del árbol caído. Si es un problema matrimonial, intente encontrar la raíz que produjo todo el problema. Y si la raíz es el que busca el consejo, hágalo ver. Hágalo ver que falló. Hágalo ver que cometió un pecado y que él mismo produjo ese problema para que pueda corregir desde el inicio. Entonces ahí es donde hacemos que el aconsejado reconozca su falta y la confiese. Bueno, tomar decisiones inteligentes, aceptar ayuda o estímulo, reconocer y tomar algunas clases de acción con relación a los futuros, aprender a crecer como un discípulo de Jesucristo. Vamos avanzando, la unidad en la consejería cristiana. Los miembros de la iglesia y los líderes de las congregaciones generalmente cuentan con datos de los aconsejados. Repito, los miembros de la iglesia y los líderes de las congregaciones generalmente cuentan con datos de los aconsejados tales como trasfondo de los familiares y de la comunidad, ¿verdad? O sea, eso es como una fuente de datos. Eso le permite a la consejería o al consejero pues echar un vistazo del perfil del aconsejado y tener una noción de quién es. Muchos consejeros, pastores u otros cristianos tienen la libertad de visitar hogares. Pueden ser localizados en una forma rápida cuando la ayuda sea necesaria o con frecuencia. Bueno, son amigos de confianza. Usted sabe perfectamente quién le puede dar consejo o quién es su consejero y pues ahora hay tanta facilidad, ¿verdad?, para poderse comunicar. La consejería es singular en 3 sentidos. 1. El cristiano posee puntos de partida singulares acerca de la vida y el universo. 2. Las metas. Todos queremos ayudar a las personas a afrontar y resolver sus problemas. Siguiente, el consejero cristiano está interesado en presentar el mensaje del evangelio y estimular a los aconsejados a entregar sus vidas a Jesús y ayudar a las personas a reconocer y confesar sus pecados para poder experimentar el perdón de Dios. Bueno, estos son los 3 sentidos en que la consejería es peculiar, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando. El consejero cristiano posee métodos singulares
el apóstol Pablo nos da una buena guía para los consejeros, según lo encontramos en Colosenses 1, 28 al 29, que dice: a quienes anunciamos, amonestamos a todo hombre. Repito, a quienes anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, ¿qué es lo que está anunciando el apóstol Pablo? Que a toda persona que se le predica la palabra de Dios, lo que se quiere es no simplemente ganarlo para Cristo, sino capacitarlo, aconsejarlo, hacerlo entender de que tiene que despojarse de un montón de cosas, ¿verdad? Que no le sirven para nada, sino que lo único que sirven es para estancar su vida espiritual. Por eso dice, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Pero aquí la palabra perfecto es un vocablo griego que no significa perfección en el asunto de no cometer errores, sino aquí tiene que ver con un vocablo que indica completo en Cristo, a fin de presentar a todo hombre, ¿verdad? Completo en Cristo. ¿Quién es una persona completa? Una persona que no ocupa corrección, es una persona que no ocupa un llamado de atención, es una persona entendida, es una persona responsable, puntual, comprometida, no ocupa, ¿verdad? Hay cristianos que no ocupan consejería, salvo que se presenta una situación en donde sí buscan consejería, pero hay cristianos que no ocupan corrección. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estos han agarrado el consejo. ¿Por qué? Porque el pastor cuando predica, no solamente predica, sino que también está virtiendo el consejo. Este consejo de la palabra, como la palabra lo escudriña todo, ¿verdad? La palabra lo escudriña todo. Entonces, todo aquello donde está señalando los defectos de la persona o los pecados de la persona, el que es entendido dice, bueno, esto lo está diciendo por mí, yo voy a despojarme de esto, voy a despojarme de lo otro, voy a despojarme de esto. ¿Qué sucede? Esa persona va completándose o madurando en Cristo. Lo vimos en el curso de crecimiento espiritual. Que la meta final del crecimiento es la madurez en Cristo, que es donde el creyente ya no ocupa que le anden jalando la oreja ni que le anden dando un golpecito para que reaccione, no, ya es una persona que tiene fruto. Veamos los mandamientos más importantes, la gran comisión y la consejería cristiana. Jesús estableció dos grandes mandamientos que han guiado a los cristianos a través de los siglos. Y no hay otro mandamiento mayor que esto, ¿verdad? Según Marcos 12, 30 al 31. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el más grande mandamiento. Amar al Señor encima de todo. Y número dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo que ese mandamiento número 2 era semejante al primer mandamiento. O sea, que es parecido y eleva este mandamiento, eleva este segundo mandamiento al mismo rango del primer mandamiento. Porque si el primer mandamiento dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o sea, alma, cuerpo y espíritu, si usted puede amar a Dios en esa condición, también va a amar a su prójimo, que es creación de Dios. Entonces, para que esto funcione, para que la consejería funcione, debemos amar a las personas para darles un consejo. El consejo no se da solamente de la mente, también se da del corazón. ¿Por qué? Porque hay que sentir el dolor ajeno para poder brindar un consejo que sea controlado por la mente. Porque si solo damos un consejo del corazón, podemos fallarle al consejero, perdón, al aconsejado. Le podemos fallar. Pero si ese consejo, aunque es impulsado por el corazón, va razonado con la cabeza, entonces le daremos un consejo certero al aconsejado para que pueda continuar en su vida. ¿Qué pasa con la Gran Comisión? Bueno, creo que esto lo sabe usted. Instruye a los cristianos a ir, perdón, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Bueno, en el proceso de discipulación o de hacer discípulos, ese proceso incluye consejería cristiana. Porque si usted cree de que hacer discípulos es dar un discipulado, es dar un instituto bíblico, una escuela bíblica, un seminario teológico, lo que sea, usted lo hizo un discípulo, usted lo formó, lo capacitó, pero nunca lo mentoreó, nunca lo mentoreó, nunca le dio consejo, porque mentor, ¿verdad? Mentor es aquel que da consejo acerca de un aspecto de la vida al otro. Ese es un consejero, como funcionó Bernabé en la vida de Pablo. Fue su mentor, fue su consejero, su instructor. Entonces, ¿qué sucede? En el proceso de discipulación, nosotros ayudamos en la parte espiritual de las personas con la instrucción, con la teología, con la enseñanza bíblica. Allí formamos la parte espiritual, pero ¿qué pasa con la parte mental? ¿Qué pasa con el alma? El alma necesita consejería, usted ve. El alma es la parte pensante de nosotros, es la parte que siente de nosotros. Amén. Es la parte que se daña, que sufre las diferentes problemáticas que le vienen al hombre. Entonces necesita consejería. El alma necesita consejería. Entonces esa parte de la discipulación implica consejería. La consejería en diferentes momentos Jesús instruyó, escuchó, predicó, argumentó, animó, condenó y demostró lo que era realmente ser un verdadero hijo de Dios. Eso nos va a tocar muchas veces a nosotros hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. Nos va a tocar muchas veces escuchar. Yo he escuchado un montón de gente. He escuchado un montón de gente. ¿Para qué? Para poder brindar un consejo correcto. Bueno, vamos a seguir avanzando. El consejero debe ser sensible a la guía del Espíritu Santo. Deberá confiar en que Él mostrará cuándo y cómo discutir los asuntos espirituales. Todo tiene un momento. Todo tiene un momento. Y ese momento lo dicta el Espíritu Santo, porque allí es cuando se está necesitando el consejo. Es en ese momento donde se está necesitando el consejo. Y esa palabra que usted va a dar, ese consejo que usted va a dar, va a caer como anillo al dedo. Los dos grandes mandamientos y la gran comisión nos enseñan a enfocar nuestra atención totalmente en la persona. Por eso es que Cristo hizo una reinterpretación de la ley cuando vino, porque los religiosos de este tiempo habían colocado a la ley por encima de la persona. Y el punto de Dios nunca fue ese. El punto de Dios fue que la persona estaba por encima de la ley.
¿Por qué? Porque la ley era el conducto, era la guía para que la persona se encontrara con Dios. No destruir al hombre por causa de la ley, ¿verdad? Como lo hicieron los fariseos en su tiempo. Entonces, y Jesús los condenó porque les llamó guías ciegos y piedras de tropiezo. Perdón. Entonces, es importante entender que estos mandamientos, llámese la ley del Señor, y la gran comisión, el mandamiento de Cristo, nos ayudan a enfocarnos en la persona con todas sus necesidades humanas. Tenemos que tener mucha empatía para poder atender y escuchar con atención a los demás. ¿Qué pasa con la psicología secular y la consejería cristiana? Psicología parte de la filosofía que trata del alma, lo que estamos hablando, mire, sus facultades y operaciones, ciencia de la vida mental, la psiquis es la mente, la psicología es la ciencia que estudia la mente y todo lo que es la mente, ¿verdad? Sus acciones positivas, sus acciones negativas, todo lo que implica la mente. Por eso le decía que un pastor debe de conocer mucho de psicología. ¿Para qué? Para poder atender los problemas de las personas, para poder atender, para poder escuchar, para poder hacer un psicoanálisis de lo que aquella persona está padeciendo. Bueno, vamos avanzando. 3 teorías psicológicas. 1. Las corrientes directivas para dar consejería. Aquí el consejero es visto como un experto que analiza un problema, busca soluciones y la comunica al aconsejado. ¿Verdad? Aquí el consejero es un experto en las corrientes directivas. El aconsejado llega buscando consejos y se le dice cómo actuar para solucionar su problema. Pone demasiada responsabilidad sobre el consejero. Esta es una de las corrientes en donde el consejero es experto, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo, quien tiene el poder y la autoridad para solventar los problemas del hombre se llama Cristo Jesús. El consejero es una persona que da orientación, amén, que da orientación, que sirve como un vaso un vaso vacío, donde el aconsejado vierte todo lo que tiene para que el consejero le ayude a descargar su alma. ¿Cuántas personas han llegado a nuestras vidas con un nudo en la garganta que a veces no pueden ni hablar, sino que solamente se rompen en llanto? ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque aunque le digan qué hacer o se le diga qué hacer, no todo el tiempo eso funciona. 2. De las corrientes directivas pasamos a las corrientes permisivas, ¿verdad? La corriente directiva es la que da dirección, es la que dice qué hacer. La corriente permisiva dice, asume que los aconsejados son capaces de resolver sus propios problemas. Si tienen la libertad y oportunidad para pensar en medio de las situaciones conflictivas. Por consiguiente, el consejero no hace ningún diagnóstico, ni sugiere soluciones o da tratamiento, sino que escucha cuidadosamente. El consejero resume lo que se ha dicho y provee al aconsejado una relación afectiva, perteneciente a la sensibilidad del asunto, donde éste se siente libre para hablar. Mire, el vaso vacío. Ahí el aconsejado empieza a hablar, a sacar todo, a expresar sus sentimientos y a veces a sacar sus propias soluciones para los problemas. Entonces, de tanto que habla y habla y habla en el que practica esta corriente permisiva, ¿verdad? Este tipo de psicólogo es el que deja que hable y hable y hable y hable hasta que el mismo
aconsejado se da cuenta dónde falló y qué es lo que puede hacer. Entonces, en este espacio, el psicólogo dice, bueno, me parece que tú lo que tienes es esto y tú mismo tienes la solución. Entonces, ¿qué sucede? En este ambiente, el aconsejado se desahogó, ¿verdad? Y él mismo sacó su reflexión. Esta es la corriente permisiva. Vamos a ver con la corriente de interacción. El consejero y el aconsejado discuten un problema más o menos al mismo nivel y deciden juntos cómo resolverlo. Aquí hay una interacción, ¿verdad? Aquí hay una participación, no es como una sesión hipnótica, no es nada de eso, sino que el consejero está escuchando, está apuntando, está sacando sus conclusiones y el aconsejado está aportando también, ¿verdad? Aportando también soluciones y el consejero le dice, sí, me parece correcto lo que tú piensas hacer y el aconsejado dice, ok, lo voy a hacer, creo que es viable esto, entonces intentaré resolver el problema. Estas son las tres corrientes, la directiva, la permisiva y la interactiva. Más de alguna de esas tres hemos practicado nosotros, hermano. Por la gracia de papá, hemos practicado alguna de esas corrientes porque en este camino, hermano, el que es pastor tiene que tener conocimiento. Yo creo que la primer clase que debe recibir un pastor es consejería cristiana y psiquiatría cristiana, porque hay unos, perdone la palabra, hay unos que vienen tarados a nosotros, hermano. Hay unos que vienen cruzados vienen a nosotros. Entonces hay que ver cómo ayudarlos, ¿verdad? Porque no le podemos negar la ayuda a nadie. Que el Señor nos ayude. La iglesia y la consejería cristiana, una de las tareas más grandes de la iglesia es la de ayudar a las personas, lo que estamos hablando. Dios ordenó el cuerpo para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se duelan con él. Todos gozan, todos se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso lo dice 1 Corintios 12, 24 al 27, que usted lo debe leer ahí en casita. Entonces, para eso el Señor hizo el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo. Y usted ve que el cuerpo es perfecto. No ocupa más nada. Tiene 2 orejas, suficiente, no ocupa 3 orejas. ¿Para qué ocupa 3 orejas? Usted está bien como Dios lo hizo. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia y la consejería cristiana funcionan así, ¿verdad? Funcionan así. La tarea del consejero es ayudar a las personas. La tarea de la iglesia es ayudar a las personas, porque la iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo. Entonces, este organismo vivo, aleluya, está vivo. Y hay unos miembros del cuerpo que están dolidos, están enfermos, tienen problemas, tienen deficiencias. Entonces, los demás le ayudan a esos miembros para que se sanen y sean parte de la vitalidad del cuerpo. Estar enfermo es la cosa más horrible que existe. Sigamos a continuación, los cristianos que adoran en la iglesia no son todos iguales, lo acabo de decir. La mano derecha no es la misma que la mano izquierda, perdónenme, aunque tengan 5 dedos, no es la misma. Entonces, todos los miembros son diferentes, pero todos cumplen una función dentro del cuerpo. ¿Se les han dado diferentes dones a todos los creyentes? Sí. Dones de profecía, servicio. El que no vive para servir no sirve para vivir. El que no puede servir al Señor en lo pequeño no puede servir en nada. Este es un don. Mire, este es un don, servicio. El que sirve en la iglesia, el que sirve a todo, que no ocupa que lo anden llamando, sirve. El don de la enseñanza,
el don de exhortación. No confunda usted que el don de exhortación es aquel que se para en el púlpito a tirarle palos a todo el mundo. No, el don de exhortación es aquel que detecta cuando hay ambientes apáticos en la iglesia o hermanos que están pasando dificultades como tristeza y todo eso. Entonces viene este hermano y como tiene ese don de motivar, porque la palabra exhortación significa motivar, entonces se para a motivar, a levantar el ánimo de todo el mundo. Eso es lo que tiene el don de exhortación. El don de repartir con liberalidad, con equidad, con justicia, sin ver a quién, simplemente reparte. El don de presidir, mire, de dirigir, de coordinar, de organizar. Ay, papá, hay gente que es turbia en esto, hermano. Hay gente que me la sube en esto de presidir. Le coordinan una campaña, le coordinan un evento, le coordinan una comida, le coordinan de todo. Pues la gente es completa, tienen el don. Don de hacer misericordia. ¿Ah? Don de hacer misericordia. Y nosotros solo hablamos de los dones de profecía. Aunque el don de profecía, mire, el don de profecía y el ministerio profético son diferentes, pero también cumplen la misma finalidad. En 1 Corintios 12, 8 al 10, aquí hay otra lista. Palabra de sabiduría, mire, palabra de ciencia, fe. Pastor, la fe es un don. Aquí dije que es un don. Don de fe, don de sanidades, don de hacer milagros. Ah, con razón, hombre. Con razón, no todo por aquel que se ora hay un milagro. Tiene que tener el don de hacer milagro. ¿Y qué es un milagro? Es una señal grande, hermano. Por ejemplo, levantar un paralítico es una señal grande. Y vuelve, profecía, discernimiento de espíritus. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dones. Este equipo es el que se mueve en el ministerio profético. Este equipo se mueve en el ministerio profético y se mueve en el ministerio apostólico. Y también se mueve en el evangelista. Estos 9 dones no son dados a cualquiera, pero los dio Cristo a la iglesia. Palabra de sabiduría siempre tiene una palabra que dar. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia, un consejo correcto. Un consejo que va más allá del argumento humano. Palabra de ciencia. El don de fe. Todo lo que cree y lo declara sucede porque tiene una fe increíble. Y sanidades y milagros y profecía y ahí vamos. Discernimiento de espíritus. Sabe cuando hay un espíritu inmundo camoteado en la iglesia, ¿va? Disfrazado. Diversos géneros de lengua. Pastor, ¿cuántas lenguas habla usted? Solo Dios sabe. Hay personas que saben. Uno sabe. Pero no es el objetivo publicarlo. Ya le doy la palabra, hermana. No es el objetivo publicarlo. Yo hablo 4 tipos de lengua. ¿Y cómo sabe usted, compa? Diversos géneros de lengua. En una de esas lenguas habla Dios. En una de esas lenguas habla Dios. Y solo Él sabe la interpretación. Vamos a darle el tiempo a la hermana Yérica que quiere opinar. Ajá. Ajá.
Ajá. Ujú, 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 ujú. Bueno, usted dijo que el don de fe, em, repítame lo que dijo, hermana, por favor. Su opinión acerca del don de fe. Ujú, 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 ujú. Así es. Sí, así es. Ya entiendo. Ujú, dijo que no. Bueno, ahora le va a hablar otro predicador. El don de fe, voy a dar una explicación de esto. Gracias por la intervención. El don de fe es, desde mi punto de vista, es llegar al grano de mostaza. Es llegar, por ejemplo, le voy a decir cómo funciona. Y este don es dado. Este don es dado. Este don es dado para la iglesia. Por ejemplo, si voy yo, que hasta ya me voy a motivar, si voy yo a una agencia de carros, porque yo necesito un transporte, yo estoy levantando una iglesia en Tegucigalpa o una célula, qué sé yo, estoy predicando, pero yo necesito un transporte, porque ahí hay que moverse en transporte. Y pongo mis manos y toco el vehículo y digo, Señor, yo declaro que tú me vas a dar un vehículo como este. Y no sé cómo, ese es tu trabajo, pero yo declaro que tú me lo vas a dar y lo verán mis ojos, yo voy a testificar las maravillas de ti. Ese es el don de fe. Al tiempo le llega, no sé cómo, pero le llega, porque es que la fe se mueve en la acción, creyendo que para Dios nada es imposible. Otra acción del don de fe. Alejémonos de Elías, va. Alejémonos de Elías porque Elías ya lo hizo. El don de fe se movió en los amigos del paralítico. Rompieron el techo y le voy a decir, usted estudió el libro de las costumbres de la tierra bíblica. Usted sabe que el tejado de las casas no era como nuestras láminas de hoy. No, eran como terrados, como encetados de vara y ponían tierra para que el calor del fuego, perdón, del sol de aquel tiempo no quemara, no calentara la casa, por eso las casas eran frescas. Entonces, mire, rompieron ellos y bajaron al paralítico. Y el Señor sanó al paralítico por la fe, porque había don de fe. Entonces, yo le puedo dar una gran explicación del don de fe. El don de fe agarra al enfermo de la mano y lo levanta, porque eso es algo que está allí. Eso es algo que es un don poderosísimo. Agarra al enfermo que está todo tullido ahí, agarra al enfermo, porque también el don de fe no es que actúa del tin marín al dos pingües, no, es un impulso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le impulsa. Y entonces viene, agarra al enfermo en la mano y en el nombre de Jesús eres sano. Pa, vaya. El ejemplo de Eneas con Pedro. Eneas estaba enfermo, ¿no? Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y anda. ¡Pum! Se levantó. El paralítico, el tullido que pedía limosna,
No tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces lo agarraron de los brazos y ¡pum! Se paró, porque tenía el don de fe. Y ese don de fe está conectado con el don de sanidades, de hacer milagros, porque la fe es la que mueve el poder absoluto de Dios. Decláralo con tu boca y sucederá. Decláralo con tu boca y sucederá. Esas fueron las palabras que a mí me dijo el Señor hace años. O sea, esa es la fe. Esa es la fe. Claro, claro, en los apóstoles se perfeccionó el don de fe. Por eso el apóstol Pablo, amén. Bien, ya le voy a dar el espacio, hermana, ya le voy a dar el espacio. Entonces, el asunto está de que nosotros, pero la pregunta que surge aquí, bueno, ¿y no todos tenemos fe? Pues todos tenemos fe en Cristo, la fe salvicia, la fe de obediencia, la fe de discipulado, perdón, de discípulo, la fe de servir al Señor, pero el don es en particular, es en particular. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Una cosa es el don y otra cosa que también hay cristianos que tienen fe. ¿Por qué? Porque han visto el poder de Dios en sus vidas y aunque no sea un don, pero tienen fe. Amén. Tienen fe. Que pueden ver la dificultad enfrente, no importa. Dios tiene el control y Dios va a proveer. También esa es una fe madura, pero el don es un plus extra. Vamos a darle espacio, espero haberle respondido, hermana Yérica. Vamos a darle espacio ahí a la hermana Tania que quiere opinar, chiquito, cortito y macizo. Bien, gloria a Dios. Amén. Ajá. Amén. Amén. La fe es poderosa. Ahora, ¿podemos pedir el don de fe? Sí, lo podemos pedir. Sí, el apóstol Pablo enseña y dice, buscad los mejores dones, desead los mejores dones. Claro, pero también tiene que ver una trayectoria, porque Dios no pone una carga en alguien que no la pueda llevar. Tiene que ver una trayectoria, una madurez cristiana para poder poner esto. No es fácil, pero es una gran bendición. Vamos a ir avanzando al capítulo 2.
Características de la consejería cristiana. Una extensa variedad de estudios han demostrado que los consejeros eficaces triunfan no solo con lo que dicen en la consejería, sino porque lo son. Se ha descubierto que los buenos consejeros son cariñosos. Eso es, mire, no hay cosa más linda que encontrar delicadez en una persona, en un consejero. Porque qué horrible es llegar donde una persona y decirle, fíjese que tengo este problema y necesito un consejo. Ah, ya venís vos con tu lloreta. Hacete macho, hombre. Hay gente pedante. Peores cosas me han pasado a mí, porque le importa al aconsejado qué cosas le han pasado. El aconsejado necesita encontrar afecto. Y muchos cristianos, cuando queremos encontrar un consejo en nuestros líderes, lo que encontramos es pedantería. Encontramos pedantería. Vamos a detenerlo. Ok. Bueno, voy a leer este comentario aquí porque me parece muy puntual. Otros dicen, con el nivel que tiene y pidiendo consejos, está más bien para aconsejar. Bueno, esto es una patraña. A mí la verdad, yo digo que en la iglesia hay un montón de gente, de chusma infiltrada, y perdone la palabra ahí, hay un montón de chusma infiltrada que necesitan mucha academia, necesitan escuela, necesitan volver a primer grado, kinder, pre-kinder, primer grado, porque cuando venimos al altar del Señor todos reventados, Dios no nos responde así. Dios no nos responde así con el nivel que tiene. ¿Cuál nivel? ¿Qué nivel tiene usted? ¿Qué nivel tengo yo? Todos somos discípulos. Todos somos ovejas. Aquí el único título que pesa es el de Cristo, porque Él venció los poderes del mal. Hombres de Dios han necesitado ser escuchados. Elías se vio envuelto en una angustia horrible que pidió la muerte. Y el ángel le dijo, come, bebe, porque largo camino te espera. Se fue huyendo hasta al monte de Sinaí y allá se refugió en una cueva. Ese hombre caminó como 40 días. Y el Señor le habló allá y le dijo, Elías, ¿qué haces tú aquí? No, es que han matado los profetas del Señor, solo yo he quedado vivo y quieren matarme. Y el Señor le dijo, ¿qué haces tú aquí? No le dijo, caramba, Elías, con el nivel que tenés, no debieras de estar huyendo. Hay un montón de gente que necesita arrepentirse y convertirse en la iglesia. Se ha descubierto que los buenos consejeros son cariñosos, amigables, personas sinceras que quieren ayudar y tienen la habilidad de entender los problemas y sentimientos de los demás. Qué bonito encontrar esto. Qué bonito encontrar, aquí le podemos añadir comprensivos. Hombre, qué bonito es cuando usted le dice a un pastor o a alguien, mire pastor, yo necesito que usted me escuche, he estado sin dinero, he estado acabado, no tengo trabajo, tengo hambre, estoy pasando por serios problemas económicos y que el pastor o el consejero le diga, hermano, yo te entiendo, yo he pasado también terribles dificultades, pero Dios te va a dar la salida a tu problema. No te preocupes, no estás solo en esto. Vamos a ayudarte a orar, vamos a ayudarte en lo que podamos. Aquí está esta espalda donde tú te puedas recostar. No, hombre, eso es un golazo encontrar esto, hermano.
Pero así hay gente tan inicua que sabe responderle de mala manera a los hermanos. Si quiere ser un buen consejero, el lugar para comenzar será usted mismo. Usted mismo es el consejero. Apréndase a comprenderse a sí mismo y comprenderá a los demás. Aprenda usted a reconocer lo que es usted y va a poder reconocer a los demás. Qué increíble encontrar esto. Los rasgos de la consejería cristiana. Según la carta a los Gálatas, la Biblia nos manda a restaurar y ayudar. La finalidad de la iglesia es restaurar y ayudar. ¿Cómo vamos a restaurar al de afuera y ayudar al de afuera y no podemos rechazar al que está adentro? También el que está adentro necesita ser restaurado, levantado los brazos en su tiempo, en su momento. Para eso estamos puestos. Si no tenemos la capacidad de poder tenderle la mano al hermano, mejor dejemos todo esto. Mejor hay que apartarse y no pretender o fingir que somos eminencias y que hacemos lo otro y que damos palabra y que somos luminarias cuando no podemos ni siquiera llevar la carga con un hermano por un momento que te está pidiendo ayuda. Entonces es mejor abandonar todo. De acuerdo con las Escrituras, los consejeros efectivos son aquellos cuyas vidas poseen rasgos importantes de consejero. 1. Los consejeros efectivos son espirituales. Hermano, nunca vaya a buscar un consejero que no es espiritual. Nunca. Lo va a llevar al mundo, hombre. No le va a entender el asunto. Nunca busque consejería en un impío. Nunca busque consejería en un mediocre. Nunca busque consejería en uno que se congrega una vez al mes. Tiene que ser una persona espiritual. Mire, los consejeros efectivos son espirituales. Ya a caracterizarse por el amor, gozo, paz, paciencia, o sea, tienen fruto. Quieren ser igual a Jesús. Son guiados por el Espíritu Santo. No son vanagloriosos, creadores de problemas ni envidiosos. Un consejero espiritual, hermano, también es una persona prudente. El consejero debe de ser manso, apacible. ¿Ah? También deben estar dispuestos a ayudar a otros con sus cargas. Algunas veces es inconveniente, es doloroso y hasta vergonzoso ayudar a otros a manejar los problemas de la vida, pero es un firme mandamiento de la Biblia. A veces el consejero, hermano, tiene que escuchar cosas muy íntimas de la persona, pero es porque es incapaz de poder llevar esta carga. Entonces necesita vertirla para que alguien le ayude. Por eso el consejero debe ser prudente, debe de ser confidente. Si el aconsejado le contó un secreto, el consejero no tiene que publicarlo. No tiene que publicarlo, porque si lo publica, lo mató. Lo mató. Es culpable de homicidio, porque hay personas que se han asesinado, se han matado, porque les virtieron, les publicaron sus secretos más íntimos. Esa persona confió en el consejero, confió en su líder, y esa persona lo traicionó, divulgando su información privada. ¿Y qué hizo el aconsejado? Lo agarró en un momento de debilidad mental y se mató, se suicidó. El consejero es culpable de homicidio. Dios también puede ayudarnos a ser humildes. Las personas humildes no se dejan engañar por la arrogancia, sino que reconocen que es Dios quien da los consejeros da a los consejeros la sabiduría. Por supuesto que sí, nunca vaya a reemplazar a Dios. Los consejeros cristianos también son pacientes.
saben que un hombre saben que un hombre ciega lo que sembró, que Dios al final traerá justicia. Bueno, esto, bueno, imagínense, vamos a ver este comentario aquí, es algo increíble. Otros se van del ministerio porque les divulgan las cosas y para rematar le ponen a las cosas que las personas hablan. Bueno, o sea, miren, no cualquiera puede ser un pastor. No cualquiera puede ser designado a ser pastor. No cualquiera puede ser un consejero espiritual. Para esto se necesitan muchas cosas. Se necesita el llamado de Dios porque Dios ya lo aprobó. Ya lo pasó por la trituradora. Veamos las tentaciones de los consejeros cristianos. Ya vamos a terminar. Muchas veces después de ayudar a determinado número de personas, el consejero se cansa, lo cual podrá provocar que se vuelva impaciente, insensible e ineficaz. O sea, eso es natural que ocurra porque es un ser humano. Veamos 4 principios para prevenir este tipo de tensiones. 1. Necesitamos tiempo a solas. El consejero necesita, amén, qué terrible. El consejero necesita un espacio para desintoxicarse, para despejar su mente. 2. Necesitamos compartir responsabilidades. 3. Necesitamos apoyo de otros creyentes. Y 4. Necesitamos oración. Eso es fundamental para que el consejero pueda vencer. Veamos los peligros para los consejeros cristianos. 1. Exceso de confianza en la información proporcionada por una de las partes. Hay que ser muy prudente. 2. Adelantarse a sacar conclusiones. Hay que recopilar toda la información y hacer apuntes en una libreta para no adelantarse. 3. Poner demasiado énfasis en la confrontación. Hay momentos en donde el aconsejado será confrontado. Será confrontado, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo se puede estar confrontando al aconsejado porque se va a distorsionar la consejería, la sesión. Involucrarse demasiado. Intimidad con el sexo opuesto. Intimidad con el sexo opuesto. O sea, vino el aconsejado donde la hermana y la hermana se involucró demasiado en el problema de ese hombre y aquello pasó de ser una consejería a una cuestión íntima, pues hasta el grado de la sexualidad. Hay que tener mucho cuidado, uno tiene que ser sabio. Uno tiene que ser sabio. Mire, si un pastor va a dar consejería, especialmente al sexo opuesto, debe de hacerlo con su esposa. Debe de hacerlo con su esposa. Uno tiene que tener mucho, mucho cuidado, porque hay mujeres que son enviadas por el diablo. Hay mujeres que son enviadas por el diablo y esto es uno de los enemigos del pastorado. Consejería en privado con el sexo opuesto es peligroso, es meterse a la boca del león. El pastor siempre debe estar acompañado de su esposa, especialmente cuando es el sexo opuesto. Realmente en la consejería siempre debe estar la esposa del pastor. Siempre debe estar la esposa del pastor. Hay que tener mucho cuidado. Número 6. Fallas en la confidencialidad, es lo que estábamos hablando. Publicar la información. Mire qué tremendo esto. O sea, estas son cosas que salen a lo público. Caso real, la hermana solo buscaba al pastor para hablar hasta de la intimidad a tal grado que el pastor dejó la esposa y se fue con la mujer que pedía consejos. 2 matrimonios destruidos. Imagínese usted, ahí el enemigo le ganó la batalla al pastor. Y número 7, un ministerio fuera de balance.
Todo tiene que tener un equilibrio en nuestra vida. Todo. Y cuando algo se desbalancea, se puede romper. El gozo de la consejería cristiana, bueno, el gozo de la consejería lo vamos a sintetizar. Nos sentimos felices cuando aconsejamos a alguien y este alguien supera su dificultad, supera su problema, o no solo el problema, porque también el consejo no solo se da por un problema, también se da para que le vaya bien, ¿verdad? Y ese es el gozo de la consejería. Bueno, nos quedamos allí en técnica de la consejería cristiana. Eso va a ser la siguiente fin de semana. El próximo viernes vamos a tener la clase de educación cristiana con la ayuda de Dios, ¿verdad? El próximo viernes. Entonces, pues ya hoy llegamos al final de esta clase. Si tiene alguna pregunta con respecto a esta clase, pues estamos bien. Bueno, el proyecto, hermana Yérica, hable, hermana Yérica. Ok, ok. ¿Y la hermana Tania también va a hablar? Ajá. Bueno, este, dígame, hermano. ¿De qué clase me está hablando? Le veo un libro ahí, de educación cristiana. ¿Cómo se llama cómo se llama el libro? No, no. La consejería, no. Es eso que dijo usted es de educación cristiana. Es la clase que publiqué ayer. Este curso de consejería cristiana, el proyecto, yo voy a asignarles un tema a todos, ¿verdad? Las otras semanas se los voy a asignar para que usted prepare una sesión como usted trataría un caso. Por ejemplo, vaya, le voy a poner un caso así, va. Por ejemplo, a Tania le voy a poner un caso de cómo trataría usted una mujer con traumas por acoso sexual, por decir así. ¿Cómo trataría usted? ¿Cómo plantearía una sesión de consejería? ¿Qué elementos utilizaría? Desde preparar el ambiente, el horario, en qué lugar, si la va a recibir en su casa, cómo va a preparar su ambiente con música suave, si es posible con un incienso aromático bien bonito, para que el aconsejado se sienta en un ambiente óptimo. Por decir así, por ejemplo, a Jerica yo le pondría un tema, cómo trataría una sesión de consejería con un adolescente que está siendo eh, cautivado por las drogas. ¿Cómo ayudaría Jerica a ese adolescente a salir de ese asunto, verdad? Entonces, ustedes, por supuesto, yo lo voy a mandar por escrito porque se me olvida a mí muchas veces, para que usted vaya teniendo en cuenta y si lo puede hacer en físico, amén. Si lo puede hacer en físico, si usted conoce a alguien que necesita consejería, usted puede hacer la sesión de consejería. Aquí se están dando todos los lineamientos, cómo tratar un problema, cómo tratar al aconsejado, cómo montar una sesión de consejería
Entonces, si usted lo puede hacer en físico, excelente. Toma fotos, hace un informe, ¿verdad? El nombre de la persona no lo voy a poner porque eso es privado, pero sí con las fotos y todo eso, usted puede hacer un informe. Traté el caso con esta persona, ella estaba padeciendo o está enfrentando este problema, le formulé las siguientes preguntas y así usted va desarrollando las preguntas y las respuestas de ella. O sea, una sesión de consejería, usted lo puede hacer en físico si usted tiene la persona. Y si no tiene la persona, entonces usted lo va a hacer como un planteamiento y lo va a exponer, ¿verdad? Lo va a exponer de unas 3 o 4 preguntas, porque al plantear 4 preguntas, entonces usted tendría que exponerlo, ¿verdad? Bueno, pastor, compañero, yo voy a mí se me adjudicó o se me asignó, perdón, este tema, cómo ayudar a una persona a salir del alcoholismo. Entonces, primer paso, pues hice contacto con el aconsejado. Segundo paso, lo invité a mi casa. Tercer paso, preparé el lugar donde íbamos a tener la sesión. Cuarto paso, puse música suavecita, bajita. Quinto paso, hicimos una oración antes de empezar. Sexto paso, le planteé la siguiente pregunta. Séptimo paso, después de haber escuchado todo lo que él tenía que decirme, saqué mis conclusiones, ¿verdad? Y octavo paso, por decirlo así, le di las siguientes directrices, los siguientes consejos, ¿verdad? Y esto lo hice por 4 sesiones consecutivas. ¿Ah? Entonces, esto ahora usted lo expone, usted lo desarrolla, cómo usted se la jugaría, ¿verdad? Solo le estoy dando una rúbrica, ¿no? Pero usted lo va a desarrollar. ¿Cómo lo haría usted? ¿Ok? ¿Cómo trataría usted, por ejemplo, un caso de violación sexual, un caso de agresión verbal, un caso de violencia doméstica? Amén. Un caso de divorcio, trauma por divorcio, un caso de que ya se están divorciando. Entonces, todos esos temas, yo le voy a asignar el tema y usted va a plantear su sesión. Solo le estoy dando las direcciones aquí en la clase para que usted su mente se vaya abriendo y entendiendo cómo lo puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, vamos a grabar aquí.